Para evaluar o simplificar esta expresión, el primer paso será simplificar el exponente ya que no hay paréntesis. Y debemos tener cuidado al simplificar esto. Esto es lo opuesto a 8 al cuadrado. Lo que sería negativo 64 no positivo 64, y echemos un vistazo más de cerca a esto. Hay una gran diferencia entre el opuesto de 8 al cuadrado y negativo 8 al cuadrado. El opuesto de 8 al cuadrado positivo es el opuesto de 8 por 8, que es igual a 64 negativo, que es lo que tenemos. Pero en el segundo caso, en realidad estamos cuadrando negativo 8, que sería negativo 8 veces negativo 8, lo que sería positivo 64. Así que tenga mucho cuidado al simplificar expresiones como esta. Luego, siguiendo el orden de las operaciones, necesitamos multiplicar y dividir antes de sumar y restar. Entonces, el siguiente paso será determinar este producto aquí. Entonces tendremos 64 negativo más 5 veces 8 es igual a 40. Y ahora podemos determinar esta suma. Observe cómo estamos determinando una suma de enteros que tienen signos diferentes. Entonces, lo primero que debemos notar es que lo negativo va a superar a lo positivo, por lo que la suma será negativa. Y luego, debido a que los enteros tienen signos diferentes, para determinar la suma tenemos que restar sus valores absolutos. Bueno, el valor absoluto de 64 negativo es 64, y el valor absoluto de 40 es 40. Entonces restaremos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande. Entonces tendremos 64 menos 40, que debería ser 24. Pero sabemos que la suma tiene que ser negativa. Entonces la suma es realmente negativa 24. Y siempre me gusta verificar para asegurarme de que esto tenga sentido usando la analogía del dinero. Podemos pensar en el 64 negativo como una pérdida de $64, más un 40 positivo sería una ganancia de $40. Bueno, si perdemos $64 y luego ganamos $40, seguimos bajando $24. Entonces un 24 negativo tiene sentido.